Buenas tardes, mi nombre es Lady Santiago Carrillo, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El tema que correspondió para esta actividad fue la regulación emocional y la cognición social. Primer tema es la estimulación y el entrenamiento de las capacidades emocionales de la tercera edad. Primero que todo, se va a hablar de las emociones y la función en el ser humano. Las emociones son un estado complejo del ser humano que se caracteriza por un grupo de respuestas psicofisiológicas que representan la forma de adaptación a ciertos estímulos. Por ende, estas emociones desempeñan funciones significativas como lo son las adaptivas, las sociales, las motivacionales, mediante los cuales los seres humanos preparamos nuestro organismo para llevar a cabo conductas que nos facilitan interactuar con los demás. También se puede decir que las emociones dirigen nuestras conductas de manera que representamos los modos de adaptación en determinadas situaciones. Funcionan como mecanismo de supervivencia y están presentes en cada etapa de nuestro desarrollo. Diferencias entre la emoción y los sentimientos. Cuando hablamos de emociones, nos referimos a las variaciones del estado físico que nacen de estímulos externos, por instinto, son temporales. Se pueden evaluar a través de la frecuencia cardíaca. También se puede decir que son innatos del ser humano, se pueden observar externamente y son de manera efímera. Cuando hablamos de sentimiento, nos referimos a las modificaciones del estado mental que se evalúa a partir de las experiencias y conexiones internas generadas en el subconsciente. Quedan en la memoria, pueden ser perennes y repetitivos. También se puede decir que requieren de conciencia, surgen lenta y progresivamente, se originan en el cerebro, no son observables y permanecen para siempre en nuestra memoria. Los factores biopsicosociales que inciden en la salud en forma positiva y negativa. Los seres humanos, en las diversas etapas de nuestro desarrollo, estamos inmersos e influenciados por diferentes factores que inciden de forma negativa y positiva. Los factores que inciden en la salud mental negativamente son la depresión, la ansiedad, las enfermedades, las limitaciones, la exclusión, la falta de oportunidades, los trastornos, etcétera. Son ocasionados por diferentes altibajos. Pero no obstante, existen factores que coadyuvan de forma positiva a afrontar dificultades y cambios, como lo son el respaldo familiar, la buena salud física y mental, las redes sociales de apoyo, los estilos de vida saludables, las oportunidades, la inclusión social y las emociones positivas. Las bases biológicas y estructuras celulares relacionadas con la experiencia emocional. Las bases fisiológicas relacionadas con la experiencia emocional encontramos el sistema límbico, la amígdala y el neocortex. El sistema límbico es un componente del sistema nervioso humano que está compuesto por la amígdala y el hipocampo, que se encarga del aprendizaje y el recuerdo en el cerebro. Estas estructuras juegan un papel muy importante en nuestro desarrollo, ya que la amígdala está la encargada de la supervivencia y el neocortex produce la necesidad de nuevas respuestas, es decir, que permite aprender y recordar lo que ya hemos aprendido. La inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional y sus dimensiones nos referimos a la capacidad que tenemos los seres humanos para la solución de problemas que exigen sobreponerse a obstáculos y decidir en momentos de crisis o adaptarse a cambios no deseados. También se puede decir que es la habilidad que tenemos nosotros los seres humanos en diferentes situaciones, enfrentar diferentes situaciones que se presentan en nuestra vida. Es decir, es la capacidad de descubrir, controlar, modificar, reconocer las emociones de los sentimientos propios y ajenos.
tiene 5 dimensiones que son autoconocimiento, autorregulación, automotivación, empatía y manejo de emociones. Cuando se habla de autoconocimiento es el poder identificar personalmente nuestras emociones y el cómo respondemos a ellas. La autorregulación es la forma en que canalizamos y equilibramos cada una de nuestras emociones, ya sea de forma positiva o forma negativa. La automotivación es la herramienta que permite direccionar estas emociones, aprovechando cada oportunidad que nos permite lograr una meta, ya sea personal, y superar contratiempos. La empatía es la capacidad de comprender a los demás, ponernos en el lugar de otros, sentir sus emociones, sus sentimientos y sobre todo aprender de la diversidad que existe entre el resto de las personas. El manejo de emociones es la capacidad que tenemos para manejar las relaciones interpersonales, ya que el ser humano, por el hecho de ser un ser social, necesita de las demás personas. El segundo tema de esta actividad es la neurociencia social. Neurociencia social y los aportes que brinda la psicología. La neurociencia es la rama que se encarga del estudio simultáneo de las bases neurobiológicas en interrelación, que busca entender la relación que existe entre el sistema biológico y la conducta social del mismo modo, está relacionada con procesos sociales y del comportamiento, y utilizando simultáneamente los niveles cerebrales y corporales con el fin de entender cómo pensamos, sentimos o actuamos en relación a los demás. Es de gran apoyo a la psicología, ya que a través de ella le permite a la psicología la utilización de la neuroimagen y las medidas neurofisiológicas que permiten entender cómo el medio ambiente infiere en los procesos cognitivos para así determinar una conducta humana. La condición social y cómo ayuda a comprender el comportamiento. La cognición social es el estudio de los procesos psicológicos que permiten a las personas hacer inferencias sobre las intenciones, deseos, pensamientos y sentimientos de otras personas. Es decir, la manera en cómo codificamos, almacenamos y recuperamos información de situaciones sociales. Ayuda a comprender el comportamiento porque a través de la misma podemos ver los pensamientos, podemos captar los pensamientos, las emociones, intenciones o conducta de los demás. Pensar el por qué se sienten triste o alegre, ponernos en su lugar a sí mismo, poder saber lo que está pensando y cómo podemos intervenir. A partir de esta información, de acuerdo a la interpretación que se le da, se puede llegar a determinar la conducta humana. La percepción social y las estructuras cerebrales que se relacionan con esta función. La percepción social es el proceso cognitivo a través del cual procuramos conocer y comprender a las personas del mismo modo. Es el estudio del dominio social sobre la percepción de objetos no sociales. A través de esta percibimos a los demás y la realidad en que vivimos. Por medio de esta podemos ver la cara, percibir la cara de los demás, las habilidades, los sentimientos, y también podemos establecer relaciones, o sea, a partir de esto podemos establecer relaciones sociales. Las estructuras relacionadas con este proceso está la corteza visual extraestriada, está la amígdala, el surco temporal superior, el giro occipital inferior y el giro lateral fusiforme. La inferencia social y los aspectos del comportamiento social que pueden ser explicados desde este concepto. Es la capacidad que tiene el ser humano de interesarse por temas interpersonales, grupales o sociales, con el objeto de analizar impresiones sobre los demás con el fin de ir más allá de la información que se tiene, elaborar teorías de los estados mentales y la creación de atribuciones con respecto al comportamiento de las personas. Los aspectos del comportamiento que se pueden explicar desde esta conducta o desde este concepto es la empatía, que surge frente a las preferencias de cada una de las personas. Teoría de la mente.
y las estructuras cerebrales implicadas. En la teoría de la mente consiste en estudiar los procesos de razonamiento sobre los estados mentales de los demás, es decir, la capacidad de tener conciencia de las discrepancias que existen de puntos de vista personales y el de los demás. Es fundamentalmente en los seres humanos cómo predecimos o hacemos hipótesis en relación a las emociones de los demás, con el fin de anticiparnos o hacernos una idea de lo que otros sienten con la intención de relacionarnos con ellos. Las estructuras cerebrales relacionadas son la corteza prefrontal, el dorso medial, la corteza cingulada posterior, los polos temporales y frontales, los dos surcos temporales y frontales superiores. La empatía y la importancia en la interacción social en las estructuras cerebrales relacionadas. La empatía implica procesos cognitivos que identifican emociones observadas con el fin de entender los sentimientos, las emociones. Experimenta de forma objetiva, racional lo que otra persona siente. Es importante la interacción social ya que ocurre a nivel neurológico y tiene implicaciones morales. Es por esto que esta habilidad nos facilita las relaciones interpersonales. Se puede decir que es la capacidad de conocer, comprender los sentimientos, emociones y necesidades, los puntos de vista de los demás, es decir, ponerse en el lugar de otros y aceptar y aprender de la diversidad que existe entre las personas. Las estructuras relacionadas son la corteza prefrontal, la corteza motora y el lóbulo parietal inferior. La categorización y los juicios sociales y cómo ayudan a comprender el comportamiento social. La categorización es la facilidad con que los seres humanos realizamos inferencias acerca de motivos, intenciones, las emociones, características de los demás, con el fin de facilitar las relaciones interpersonales y sociales. Por ende, la categorización es vital al momento de establecer relaciones interpersonales, entender al otro y realizar un análisis acerca de las perspectivas que tiene. Además, facilita la interpretación del porqué de sus acciones, la manera de cómo se desenvuelve dentro del entorno social. La confianza interpersonal y las estructuras relacionadas con esta. La confianza interpersonal es una variable esencial para la comprensión de todo tipo de transacciones, desde las económicas hasta las relacionadas con una perspectiva psicosocial, que permite que la persona consiga lo que desea de otra. En efecto, la confianza interpersonal implica sinceridad, transparencia y buena fe hacia los demás. Las estructuras cerebrales relacionadas son la amígdala, la corteza prefrontal y el lóbulo temporal. La percepción de justicia y cómo afecta las interacciones sociales. Es la calidad de la toma de decisiones sobre el reparto de los recursos disponibles entre las personas y está relacionada con la supervivencia de la especie. Por lo tanto, se puede establecer una percepción de justicia. Está básicamente relacionada con la base evolutiva de supervivencia del ser humano. Esta relación está determinada de acuerdo a los aspectos tanto económicos, interpersonales dentro de la sociedad. Toda vez que el ser humano defiende la posición de lo que considera justo. Cooperación y conductas de ayuda. La cooperación y las conductas de ayuda es la interacción recíproca que se produce dentro de los grupos, equipos de trabajo, organizaciones y sociedades que intentan lograr un bien común. Asimismo, permite que sean más eficientes y positivos al momento de perseguir metas colectivas. En ese orden de ideas, se puede afirmar que las conductas de ayuda entre los individuos se basan generalmente en la reciprocidad, es decir, que cada individuo tiene un
obtiene un provecho o beneficio de la actividad que se desarrolla conjuntamente. Regulaciones intergrupales, estereotipos y prejuicios. Los estereotipos son una imagen mental sintética acerca de un grupo. Puede ser negativo o positivo. Los prejuicios son un juicio u opinión generalmente negativo de forma que se forma sin conocimiento necesario. Estos pueden influir de manera negativa en el momento en que un grupo determinado es generalizado por alguna característica, lo cual genera a los individuos una categorización inferior que marca con la convivencia y las relaciones interpersonales. Las estructuras cerebrales involucradas son la amígdala y sistemas neurocognitivos. Gracias. ¿Qué hice? ¿Qué hice?